Fluidos, presión atmosférica. Los gases, que también son fluidos, ejercen una presión sobre los cuerpos inmersos en ellos. La troposfera llega hasta un límite superior, situado a 9 kilómetros de altura en los polos y a 18 kilómetros del ecuador. La estratosfera comienza a partir de la troposfera y llega hasta un límite superior a 50 kilómetros de altitud. La mesosfera, que se extiende entre los 50 y 80 kilómetros de altura, contiene solo cerca de 0.1% de la masa total del aire. La ionosfera se extiende desde una altura de casi 80 kilómetros desde la superficie terrestre hasta 640 kilómetros. La magnetosfera, espacio situado alrededor de la Tierra, el cual el campo magnético del planeta domina sobre el campo magnético del medio interplanetario. En honor a Torricelli, a un milímetro de mercurio se le conoce con el nombre de Thor, que también es una unidad de presión. El concepto de temperatura, equilibrio térmico. El equilibrio térmico es el estado cuando las magnitudes macroscópicas de los sistemas no cambian con el tiempo. La temperatura es el valor que determina el estado de equilibrio térmico entre las sustancias. 2.2. Definición microscópica de la temperatura desde la teoría cinética molecular. La temperatura es una medida de la energía cinética promedio que poseen los átomos, las partículas o moléculas de una sustancia. La medición de la temperatura en la escala Fahrenheit, Celsius y Kelvin. En la escala Fahrenheit, para el punto fijo inferior es la temperatura de una mezcla de agua y sal congelada. Para el punto fijo superior es la temperatura del cuerpo humano. Para la escala Celsius, en el punto fijo inferior, es la temperatura en la que coexisten agua y hielo a una atmósfera de presión. Para el punto fijo superior, es la temperatura en la que coexisten agua y vapor de agua a una atmósfera de presión. Para la escala Kelvin o absoluta, es la temperatura en la que coexisten hielo, agua y vapor de agua en equilibrio térmico a una atmósfera de presión. 2.4. Expansión o dilatación térmica. La expansión es la variación en las dimensiones de un cuerpo debido a un cambio en la temperatura. La dilatación térmica es la variación de la longitud de un cuerpo debido a un cambio en la temperatura. 2.5. Definición del calor, el equivalente mecánico de calor y a las unidades de calor. El calor es una forma de energía que se transfiere de un cuerpo a otro o en virtud de una diferencia en temperatura. La transferencia de energía siempre sucede del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. El calor es la energía en tránsito. 2.6. Calor específico. El calor específico es la cantidad de calor o energía que se necesita para que a un kilogramo de cualquier sustancia se le cambie su temperatura en 1 grado Celsius. La capacidad calorífica es la cantidad del calor suministrado a su correspondiente cambio en la temperatura. 2.7. Calor y cambio de fase, calor latente. El proceso de fusión es el proceso en el que el sólido se convierte a líquido. El punto de fusión es la temperatura en la que el sólido pasa al líquido. La evaporación se clasifica en dos. Una es la vaporización, que depende de las condiciones climáticas y la superficie en la que se encuentra el líquido. Y dos, es la ebullición, que es el proceso en el que se forman vapores en el interior del líquido. El punto de ebullición es la temperatura en la que se forman vapores en el interior del líquido. El calor latente es la cantidad de calor necesaria para que a 1 kilogramo de sustancia pase de una fase a otra. El calor latente de fusión
es la cantidad de calor necesaria para que un kilogramo de sustancia que se encuentra en su punto de fusión pase de la fase sólida a la fase líquida o viceversa. El calor latente de vaporización es la cantidad de calor necesaria para que un kilogramo de sustancia que se encuentra en su punto de ebullición pase de la fase líquida a la fase gaseosa o viceversa. 2.9. Transmisión de calor. Existen tres mecanismos de transmisión de calor. Uno es la conducción, que es la transmisión de calor por contacto molecular que se verifica principalmente en los sólidos. La rapidez con la que se transmite el calor de tipo de material, espesor o longitud, área de exposición, la diferencia en temperaturas entre los extremos. 2. Es la convección, que es el mecanismo de transmisión de calor debido al desplazamiento del material en virtud a una diferencia de densidades del mismo. Es el mecanismo de transmisión de calor en los fluidos. Y 3. Es la radiación, que es el mecanismo de transporte en el cual de calor mediante ondas electromagnéticas libres que se emiten en forma continua por un cuerpo en virtud de su tiempo. 2.8. Combustión. La combustión es una combinación química de una sustancia con el oxígeno. La combustión es una reacción de oxidación en la que participan tres elementos. 1. Una superficie que se va a oxidar. 2. Es el combustible. Y 3. Un agente oxidante. El calor de combustión es la cantidad de calor que cede cada unidad de masa de combustible cuando se quema completamente. 2.10. Termodinámica. La termodinámica es el estudio del calor y su transferencia en energía mecánica. En la termodinámica, lo que más se analiza es el comportamiento de una muestra de material llamada sistema. Un sistema es una cantidad definida de materia encerrada entre límites reales o imaginarios. 2.11. Leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es una variable de la ley de la conservación de la energía que incluye la energía interna. La segunda ley de la termodinámica. El calor no fluye espontáneamente de un cuerpo frío a un cuerpo más caliente. La energía calorífica no puede ser transformada completamente en trabajo mecánico o viceversa. Es imposible construir una máquina que opere un movimiento perpetuo. El tema del que yo hablaré es electricidad. Carga eléctrica. Los electrones y protones poseen una propiedad llamada carga eléctrica. A los electrones se les asigna una carga negativa, a los protones una carga positiva. Un átomo normal es neutro, ya que posee el mismo número de electrones o carga negativa que de protones o carga positiva. El electrón tiene una carga eléctrica de menos 1.602 por 10 a la menos 19. El protón de 1.602 por 10 a la menos 19. El neutrón pues 0. Y en masa el electrón tiene 9.109 por 10 a la menos 31. El protón 1.673 por 10 a la menos 27, el neutrón 1.675 por 10 a la menos 27. Y existen tres tipos de materiales que son conductores, semiconductores y aislantes. Algún ejemplo de los materiales conductores sería la plata, cobre, aluminio, hierro, mercurio y carbón. De los semiconductores sería el silicio y germanio. Y de los aislantes, la madera, vidrio y caucho.
Existe una ley que se llama ley de Coulomb. Aplica la ley de Coulomb en la solución de problemas que involucren cargas puntuales, determinando la fuerza es de atracción o repulsión. También hablamos de campo eléctrico. Dice que la magnitud del campo eléctrico en cualquier punto, en términos de la fuerza experimentada por una carga positiva pequeña, cuando se coloca en dicho punto, equivale a la fuerza por una unidad de carga. Es decir, la fórmula sería El tema que me tocó fue el de el sonido. El sonido es una onda mecánica longitudinal que se propaga a través de un medio elástico. El sonido puede ser en muchos lugares, en el sonido del pájaro, en el carro, o en muchas partes más. O sea, el sonido siempre va a ser nuestra vida diaria. La velocidad del sonido se clasifica en tres partes: el timbre, el tono y la intensidad. El timbre es la frecuencia de la onda, el tono es el timbre es la calidad de las ondas sonoras, el tono es la frecuencia de la onda y la sonoridad describe las amplitudes de cada una. También en esa etapa o en esta etapa del libro se habló del efecto Doppler, que es un fenómeno que se presenta al percibir el receptor una frecuencia diferente de la emitida por una frecuencia sonora, y puede observarse en todo movimiento ondulatorio, ya sea mecánico o electromagnético. Los fluidos cuentan con una densidad, ya que ésta nos dice qué tan compacta está la materia en su volumen. Un ejemplo es en el drenaje. Los fluidos ejercen una presión a todas sus direcciones y, por ejemplo, en el drenaje hay un punto siempre donde el fluido cuenta que su dirección siempre es la misma y va hacia un solo punto. También, por ejemplo, en la presión absoluta, la atmósfera ejerce sobre los cuerpos una presión que va hacia adentro de ella, como en un vaso, o también como cuando vas a bucear, la presión atmosférica hace que el cuerpo se vaya hacia abajo y ejerce una presión muy fuerte. La presión atmosférica es igual a 101.300 pascales. En el calor sabemos que una de sus variables es la temperatura. Cuando existen en dos cuerpos, la temperatura de un cuerpo se puede estar en equilibrio con el otro cuerpo, y depende de sus átomos, se van moviendo, como en el ejemplo que vimos en el salón. Fue un experimento donde pusieron en un cable de aluminio o metal, con cera de vela, pusieron unos cinchos y así se fue transportando el calor durante el y se fueron derritiendo. La temperatura se puede medir en dos formas, en Fahrenheit y en Celsius, y también en Kelvin. La dilatación térmica es como cuando la variación de su temperatura de dos cuerpos hace que el volumen del cuerpo varíe. Por ejemplo, el calor es una energía que se transfiere de un cuerpo a otro que tiene diferente temperatura, y su medida en el SI es en joules. Esto también puede ser en kilocaloría o caloría, y también puede ser en el BTU cuando una libra se cambia a un grado Fahrenheit. El proceso de fusión es cuando un sólido pasa a líquido, y el punto de fusión es cuando pasa del sólido al líquido, la temperatura, el punto medio. La vaporización depende de las condiciones climatológicas en el punto de la superficie en que se encuentra el fluido o el líquido. La ebullición es como cuando ya se forman vapores en el interior del líquido.
La latente difusión es la temperatura o el calor necesario para que 1 kilogramo cambie de sólido a líquido o de líquido a sólido. La latente de vaporización es lo que se necesita de temperatura para que 1 kilogramo cambie de líquido a gas o de gas a líquido. Puede ser de ambos. Existen 3 mecanismos de transmisión de calor. Una de ellas es la conducción, que es de acuerdo al contacto de una materia con otra, su contacto molecular. La otra es la convección, que es de transmisión de calor debido a su desplazamiento, y la radiación, que depende de las ondas electromagnéticas.